Ya de recibirle al nuestro editorialista, el doctor Simón Valdivieso, en este día viernes. Doctor Valdivieso, buenos días, bienvenido. Muchas gracias y buenos días. El editorial de hoy titula Despertar al león. Se atribuye a Napoleón Bonaparte la frase China es un león dormido, quien además habría añadido, déjala dormir porque cuando despierte sacudirá al mundo. Palabras premonitorias que ahora tienen una actualización estratégica no solo en el aspecto militar, sino también en el económico. Parafraseando a Bonaparte, dijimos el otro día y en este mismo espacio que la cárcel ecuatoriana es un león dormido, cuando hacíamos referencia a la balacera que se dio el miércoles pasado en Cuenca y en otras ciudades del país. Es decir, justicieros a sueldo haciendo su agosto, comenta la abuela de la casa. Y es que al parecer el león se despertó a raíz del asesinato del alcalde de Manta, cuyo móvil aún no lo sabemos ni lo sabremos, pero la imaginación vuela, dice el viejo Lucho. Lo cierto es que el sicariato u homicidio mercenario se hizo presente nuevamente en las calles, y en ese caso en el puerto de Manta, que después de la salida de la base militar de Manta, en nombre de la defensa de la soberanía nacional, entre comillas, se convirtió en tierra de nadie. La violencia está a flor de piel. Es la muestra evidente de la existencia del crimen organizado. Los grupos delictivos organizados también pueden trabajar conjuntamente con delincuentes locales, lo que agrava fenómenos como la corrupción, la extorsión, la asociación ilícita y la violencia, así como una variedad de delitos más complejos a nivel local, entre los que se incluye el sicariato. Y es que el crimen organizado tiene dos brazos armados en el Ecuador, el uno en las cárceles del país y el otro en las calles. El crimen organizado es el sexto poder del Estado, insistimos, y el más poderoso, ya que los otros claudican o están a su servicio. Verbigracia, dice la abuela de la casa, el sistema de justicia, pues nos ha causado asco escuchar las declaraciones de un delincuente al borde de la muerte, todo él ensangrentado, boqueando, como diría la abuela de la casa, dando una suerte de testimonio anticipado en donde dan nombres y apellidos de jueces, fiscales y policías, evidenciando que el sexto poder del Estado está conformado por servidores públicos y delincuentes convencionales y que el crimen organizado tiene sus tentáculos en todo lado. El otro día me solicitaron que formule una pregunta al que sabemos en una entrevista que le hacían desde Cuenca y quién ante la pregunta si es que el Ecuador que él recibió en el 2007 y que llevó a una constituyente es el mismo Ecuador que nos está dejando Lazo, respondió que la constituyente era la salida, pero que había un elemento que no estuvo presente en el 2007 y es el crimen organizado. Muy difícil de combatirlo, palabras más, palabras menos, dijo el que sabemos. Entonces, con la memoria refrescada, algo que es denominador común para el 2007 y el 2023 es que la función judicial va a ser el argumento para que vayamos a una constituyente, aunque el costo económico sea muy alto, puesto que con el testimonio del agonizante, ahí están los operadores del delito y no los operadores de la justicia. Quien está por morir siempre dice la verdad, comenta la abuela de la casa. Las cárceles están controladas de afuera y casa adentro campea la corrupción. Caso contrario, ¿cómo entender el ingreso de armas de alto calibre, teléfonos celulares, etcétera, etcétera? La cárcel ecuatoriana es sinónimo de violencia y corrupción, lo cual fue evidenciado, recordemos, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021, que se refirió a 316 personas privadas de la libertad muertas, amén de los daños materiales en las estructuras penitenciarias y el daño psicológico de los sobrevivientes del terror y sus familiares. La crisis carcelaria de los últimos años ha sido inédita en la historia de la cárcel ecuatoriana y a la que no se le ha podido enfrentar con políticas públicas, sino a través de estados de excepción que le han costado al país un ojo de la cara y sin resultados.
Hay que recordar que en ese informe se dijo que el Estado ecuatoriano no tiene el control de la cárcel porque está controlada desde afuera por el crimen organizado, del que forman parte, al parecer, jueces, fiscales y policías, y por supuesto, algunos políticos. Hoy el agonizante nos confirma. Del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la fecha, nada ha cambiado para bien, más se ha agudizado la crisis porque el gobierno insiste en tener encorbatados en el SNAI que criminólogos, es decir, expertos, muertos en las calles, muertos en las cárceles, muertos de hambre también, los hay de impávidos a millares surgir. Mi palabra. Muchas gracias a nuestro editorialista, el doctor Simón Valdivieso, en esta mañana de viernes. Un buen fin de semana, Simón. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a